¿Sabes cuál es la clave para que tus hijas o tus hijos se mantengan motivados y entrenando en su deporte favorito? Pues resulta que una investigación mexicana descubre que el papel del entrenador o de la entrenadora es mucho más importante de lo que crees. Descubre más al respecto en este podcast. Te doy la bienvenida a Mejora tu Vida, un podcast de salud conciencia. Hoy vamos a hablar sobre la clave para que tus hijos o hijas se mantengan en el deporte. Y todo a raíz de una investigación mexicana de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Quiero detener un momento para dedicar este capítulo a dos personas muy especiales en las que pensé al momento de hacer este episodio, que son justamente mi coach de la infancia, el coach Dani, y un gran amigo, Rodrigo. Vamos a hablar sobre qué es lo que pasa con nuestros niños al hacer deporte. Es muy importante que entiendas, que entendamos todos como sociedad, que hacer deporte no es algo trivial, no es nada más una actividad de esparcimiento y claro, una actividad que presenta muchísimos beneficios para nuestros niños desde un punto de vista físico. En realidad, la práctica del deporte, sobre todo en entrenamientos o en aspectos competitivos, es un lugar donde hay muchas capas de complejidad psicológica que pueden ayudar a empoderar o bien a reprimir a los niños y a las niñas que lo practican. Y es por esto muy importante entender que el lugar y las personas con las cuales hacen este deporte son increíblemente importantes y claves para poder asentar firmemente el deporte en sus vidas o crear una aversión absoluta. Y una de las partes claves, porque claro hay muchas, no solamente está el papel de los padres o el gusto mismo del niño o de la niña, hablamos en este capítulo sobre la importancia del entrenador, del coach, de las entrenadoras y en general de todas las personas asociadas que están guiando el entrenamiento de manera constante en estas poblaciones jóvenes. Yo sé que muchas veces si pensamos en un entrenador o entrenadora para niños, se nos puede venir a la mente esta imagen de profesor o profesora de educación física, ¿no? Con torta en la mano, que nada más le dice a los niños que pues corran y den vueltas y vengan a pasar lista, ¿no? Tristemente es algo que todavía llega a prevalecer en nuestro país y en muchos lugares del mundo, pero la verdad es que hoy la ciencia arroja una nueva luz para lo que verdaderamente significa ser un guía en esta parte deportiva. Entonces, la verdad es que hoy los entrenadores y las entrenadoras de niños deben de considerarse no nada más como personas que buscan fomentar el deporte y enseñan fundamentos y ya. Hoy el papel de los entrenadores y las entrenadoras es necesario que evolucione para convertirse en motivadores, en facilitadores y en constructores de un ambiente que sea productivo, que sea integrativo y que sea formativo para todos y todas las niñas involucradas. Y esto, por supuesto, confiere un reto enorme para esta persona responsable, porque lo que haga o deje de hacer va a estar moldeando el comportamiento de los niños y niñas bajo su cargo. Quiero pedirte una pequeña licencia para platicarte un poco sobre mi experiencia. Yo era un niño con obesidad y entonces pues forzado empecé en la práctica deportiva, ¿no? No era algo que necesariamente me llamara la atención y mi mamá me metió a clases de fútbol, donde como pues yo era el niño gordito, pues yo era el portero. Entonces no necesariamente le agarré gusto al fútbol en ese momento y en un momento le expresé a mi mamá que no me interesaba seguir en el fútbol, que afortunadamente recuerdo a mi entrenador de ese entonces que en realidad no era el problema, solamente no era de mi perfecto agrado o interés esta parte. Después conocí a LeBron James, el básquetbol, y le pedí justamente que me cambiara al taller de básquetbol. Tuve el gusto de conocer al coach Nat. Y entonces fue algo así como amor a primer tocada de balón y he decidido que el básquetbol, no solamente desde ese momento, sino a través de toda mi vida, ha sido una parte fundamental de quién soy y lo que me ha motivado mucho hacia la parte del ejercicio. Y yo creo que mucho tiene que ver, ya claro, viéndolo desde retrospectiva, en el papel que formó mi entrenador en la forma de dirigirnos, fomentarnos este deporte y muchos valores asociados. Ahora,
Tampoco les quiero decir que era una serie de Merlí o de Netflix en donde cada clase había un valor, una enseñanza. No, no necesariamente. Había muchas clases de relajo y muchas partes divertidas. Pero lo que puedo alcanzar a ver después de tantos años es que no era una clase autoritaria, no era una clase déspota y definitivamente a su manera logró fomentarnos un gusto por el deporte, un gusto genuino por el deporte y sobre todo una convivencia. La verdad es que uno de mis mejores amigos lo conocí en una cancha de básquetbol, así de fácil, entrenando con él desde la secundaria todos los días. Y definitivamente el hoy tener esa persona en mi vida es algo increíblemente importante. Y tiene que ver más con el cómo disfruté el deporte y cómo aprendí a jugarlo que con que me estuvieran latigueando para hacer X o Y o ganar campeonatos o demás. En otra ocasión hablaremos sobre lo que implica la competencia a tan jóvenes edades, que tiene un papel complicado y habla mucho de nuestra sociedad, pero desde el punto de vista formativo, el entrenador tiene que transmitir valores, tiene que ser un motivador y tiene que ser un formador de equipo, porque eso es lo que verdaderamente importa del deporte y es la intención de la práctica deportiva. Nosotros vivimos en una sociedad y nos enfatizan mucho hoy día, ya sea a través de cursos de LinkedIn o cursos empresariales, que uno debe de trabajar en equipo. Y para mí, uno de los cenits, uno de los puntos más altos del trabajo del equipo es el trabajo deportivo. Porque es rápido, porque depende de la confianza, porque hay toma de decisiones y porque al final de cuentas se está preparando uno de manera constante para llegar a un entorno competitivo o llegar a un entorno formal. Entonces, cuando pensemos en el entrenador, pensemos en las clases a las que vamos a exponer a nuestras niñas o a nuestros niños, es clave también entender quién es esta persona que está entrenando y cómo lo está haciendo. Y justamente al respecto, resulta que hay varias teorías psicológicas que abordan la forma en que se le da el entrenamiento a los niños y el ambiente que se construye. Esto es completamente fuera de si es un buen entrenador o buena entrenadora en el respecto de si los fundamentos, de si logra resultados. No, aquí hablamos puramente de aspectos psicológicos funcionales que van a tener un gran impacto en la psique de los jóvenes y, por supuesto, de en realidad cualquier persona que está entrenando. Entonces, el coach, la coach, va a tener una influencia brutal tanto en el éxito del equipo como en la mentalidad de los niños y el gusto que le puede tener. Y se ha encontrado que en estos ambientes, de acuerdo a las distintas teorías, se puede favorecer en esencia uno de dos ambientes. Una de las primeras teorías establece que este papel del entrenador o entrenadora puede enfatizar la cooperación, puede enfatizar la búsqueda de nuevas habilidades y se busca en general formar un estado de equipo que sea claro y sea palpable para los niños y las niñas. Entonces, este tipo de ambientes, muy parecidos a la idea democrática, va a favorecer al equipo sobre el individuo. Y eso también es algo muy importante. O bien, por el contrario, se puede motivar un ambiente donde se incentive al ego, la rivalidad y el trato desigual. Y honestamente, es muchas veces la idea que tenemos del entrenamiento, que siempre debemos de estar presionándonos contra un rival. Que Rocky no pudo ser mejor si no tenía a Iván Drago del otro lado listo para derrotarlo. Que si uno le va a la América, tiene que odiar a su rival Chivas para poder jugar mejor. Ese tipo de rivalidades muchas veces puede convertirse en algo insano. Y también algo muy importante es que este tipo de ambientes van a favorecer el ego. Y aquí se va a favorecer a aquellos niños o niñas que tienen talentos especiales sobre los demás. Y entonces aquí se vuelve clarísimo el favoritismo. Díganme si a ustedes no les pasó, ya sea como niños, si no te pasó cuando ibas en la primaria, en la secundaria, que... Digo, tal vez podía ser tú, pero ese niño o niña que era buenísimo en fútbol, básquetbol, voleibol, sacaba puro 10 en educación física y era el primero en elegir el equipo y existía él o ella y después todos los demás. Y durante mucha parte de mi vida yo no era esa persona. Y cuando lo fui fue muy poco tiempo. Y no sé si tú lo fuiste o no. Pero cuando me tocó no ser
el foco de atención, creo que tú también lo entiendes, se siente muy feo. Nos sentimos excluidos. Y cuando viene el trabajo de equipo sabes que en realidad todo lo va a hacer X o Y persona y su trabajo es pues rellenar el equipo. Y esa sensación es horrible. Porque algo de lo que sí me fui dando cuenta es que esas personas que eligían al final, ¿no? Cuando se armaba la red de fútbol, de voleibol, de básquet, más adelante en la vida adulta nunca tocaron un balón, nunca se integraron a la práctica deportiva, nunca les interesó y siempre sintieron que el deporte y el ejercicio era algo que los excluía por completo. Y muchas veces el papel de los educadores de educación física, de los entrenadores, de las entrenadoras, en porristas, en cualquier deporte, en natación, consciente o inconscientemente, logran alentar este tipo de cosas. Y entonces se vuelve divisivo. El deporte entonces es los mejores entran y si no eres bueno o excelente, adiós. Y eso es seguir alentando este tipo de ambientes que favorecen el ego, la rivalidad y un trato desigual. Y eso es un gran problema. Hay que recordar que el deporte nació para ser integrativo, para fomentar el juego, para que fuera lúdico e integrar a la mayor cantidad de personas posibles. Que hoy haya una NBA, unas grandes ligas, una Liga MX, un mundial, no implica que todos debemos estar sujetos a exactamente las mismas exigencias. Y eso es algo que empieza desde la formación. Ahora, otra teoría también muy importante dentro de la psicología deportiva dice que también se pueden favorecer otros dos tipos de ámbitos o de ambientes. El primero de ello es que favorece la autonomía. Antes hablábamos de esta parte democrática, de cómo, digamos, el entrenador o la entrenadora logra manejar al equipo. Aquí hablamos de particular hacia uno solo de los individuos, cómo lo va a alentar. Y en este primer modelo se favorece la autonomía, es decir, que se involucra a los niños en la toma de decisiones, que se hace saber que aunque sean jóvenes o potencialmente inexpertos, tienen voz y voto, que es valiosa su opinión y que el consenso de todos y la participación efectivamente va a lograr las decisiones del equipo. Si esto suena democrático e increíblemente politizado, pues es porque también se supone que es la base de la democracia. Pero aquí hablamos puramente de algo deportivo. Cuando tenemos este tipo de comportamientos, el entrenador se vuelve un facilitador y no se vuelve un dictador o un déspota. Cosa contraria del segundo tipo de ambientes que puede favorecer, donde el entrenador se vuelve una figura de control, donde se va a imponer la visión del entrenador o de la entrenadora y sobre todo se caracteriza por el uso de castigos y de condicionamiento negativo. Es decir, de utilizar el castigo como una forma de formar al equipo. Y entonces si haces algo mal, debes de ser castigado por ello. Y entonces las cosas se hacen exclusivamente como el entrenador dice o no se hacen. También a mí me tocó este tipo de entrenadores en mi vida, particularmente en la prepa. Y aunque esta persona era increíblemente conocedora del deporte y a su manera muy brillante, muchas veces la forma en que él impactaba su visión en los jugadores, en nosotros como chicos de preparatoria, causó muchísimos estragos. Y fueron más personas las que se pelearon con él que las que después de un tiempo estaban agradecidas. No significa que no ganó campeonatos, porque créanme, o sea, ganó absolutamente todo. Pero desde un punto de vista psicológico y un punto de vista formativo, este tipo de entrenadores causan mucho más daño que verdaderamente lo que pueden lograr. Y mi pregunta sería, ¿cuántos trofeos valen nuestra salud mental, tu salud mental o la salud de tus hijos? Y eso también es una parte clave que muchas veces no estamos vislumbrando. Ahora, abordando el estudio mexicano, que para mí es un gran orgullo y un gran honor escuchar sobre estudios mexicanos con un gran impacto. Y este me pareció no solamente excelentemente bien diseñado y hecho, sino que tiene mucho que decir. Porque lo que hicieron fue agarrar a más de 300 niños de entre 12 y 14 años que jugaban fútbol, que es el deporte más famoso, y sobre todo en el norte, que es casi religioso, me atrevería a decir. Y les hicieron cuestionarios para evaluar cómo se sentían y cómo sentían el ambiente que generaba el entrenador y cómo se sentía su motivación para seguir en el deporte o abandonarlo. Y lo que encontraron va mucho con la teoría
Y es una de las primeras demostraciones prácticas de estos modelos que acabo de mencionar. Porque encontraron que niños mexicanos que encontraban que los ambientes que favorecían sus entrenadores y que lograban exaltar el ego, que favorecían la desigualdad y que sobre todo enarbolaban control excesivo, llegando hasta buscar controlar sus vidas personales, llevaban a los niños a querer abandonar la práctica deportiva. Y esto era independiente muchas veces de la edad, digo, el rango era pequeño, de la condición económica, ¿no? O de en realidad la habilidad misma del jugador. Entonces, esto lo que nos dice es que nosotros, como miembros de la sociedad, tú como papá, como mamá de familia, o, ¿por qué no?, como hijo, como hija, también es importante que nos cuestionemos qué estamos buscando al momento de entrenar o de hacer deporte. Debemos de recordar que una de las cosas más importantes de hacer deporte son los beneficios mentales, físicos, psicológicos y sociales que podemos obtener de la práctica deportiva. Insisto otra vez, ¿cuántos trofeos valen tu salud? Y al final de cuentas, cuando llegamos a la adultez, que ya no nos interesa el deporte o que se vuelve algo también un poco enfermizo, increíblemente competitivo, o que nos ponemos exigencias o ideas increíblemente altas y ya no disfrutamos el deporte y por lo tanto el cuidar nuestro cuerpo, ahí tenemos un problema. Y mucho tiene que ver con esto. Imagínense que ya niños de 12 a 14 años, tan jóvenes, ya son suficientemente conscientes para decir, no me interesa seguir con esto, no me interesa seguir con este ambiente y por lo tanto ese amor, esa pasión que me inculcaron, de seguro, mis papás desde tan pequeño, no me interesa, ya no lo quiero. Así de sencillo. Y así de fuerte y de contundente. Quiero destacar dos puntos bien importantes que personalmente aprendí de esto y que espero te pueda transmitir. Primero tenemos que entender que los niños y las niñas son increíblemente receptivos de su ambiente. No son figuritas, no son nada más peones, no son nada más personitas que están esperando instrucciones. Yo entiendo que muchas veces el criterio completo del niño o el sentido común de un niño tal vez no siempre es el mejor o tal vez no comprende todas sus circunstancias. Pero eso es muy distinto a que nuestros niños sean completamente ajenos al ambiente en donde están y cómo se quieren sentir al momento de hacer deporte. Otra vez, desde los 12, 14 años ellos entienden y pueden describir que su entrenador es obsesivo, que su entrenador busca control sobre sus propias vidas, que no se sienten cómodos al entrenar y que las exigencias existen. Además de que ya son conscientes de que existe el favoritismo, de que no son tratados como iguales y de que no tienen ni voz ni voto al momento de conjuntar el equipo. Entonces, cuando alguien, un niño, te dé su opinión, hay que escucharlo y es increíblemente importante. Y otra cosa, por supuesto, es el papel del entrenador o de la entrenadora. No podemos subestimar el carácter y los métodos. Y creo que es momento de cambiar el énfasis resultadista de, bueno, es que quiero que gane trofeos, es que quiero que gane competencias. Quiero que mi niño, mi niña, se desarrolle de la mejor manera, que se enamore del deporte y de que esta sea la base para cuidar su vida durante todo el tiempo que estén aquí en la Tierra. Y eso es algo que estamos muchas veces perdiendo de lado. Entonces cierro con el consejo del día. ¿Cuál es el consejo? Que cuando ustedes estén considerando inscribir a tus hijos, a tus hijas, a quien sea, a la práctica deportiva o hasta a ti mismo, consideres al entrenador y al ambiente que favorecen sus clases. Seamos honestos, a ti y a mí no nos van a pagar necesariamente por entrenar. No somos jugadores de primera división o de segunda o de tercera. Va a ser muy complicado y las exigencias son muy distintas. Tenemos que elegir a la persona que nos va a enseñar, a instruir y a guiar en este camino del deporte, porque lo más importante es que lo favorezcamos. Cuando yo me estaba formando como entrenador deportivo, lo primero que nos decían en el manual es que ser entrenador no es nada más ser entrenador. Muchas veces significa ser padre, significa ser motivador, significa ser psicólogo, significa ser amigo, significa ser mentor, significa ser ejemplo. Son muchas cosas. Y si eso no consideras que está claro en el lugar en donde puedes inscribir a tus niños y tus niñas o a ti mismo, tal vez no sea el mejor lugar. Espero este consejo te haya servido y hayas reflexionado un poco al respecto y que juntos podamos ir
cambiando la conversación y, por supuesto, mejorando tu vida. No olvides seguirme en redes sociales, Salud Conciencia. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram, así como en TikTok. Y claro, te espero en el próximo podcast para seguir mejorando tu vida.